Cordial saludo, jóvenes de sexto. Pues les saluda el profesor Luis desde la cuarentena. Entonces, esta vez vamos a orientarle una clase de ciencias naturales que tiene por nombre pues la organización de los seres vivos. Como ya bien sabe, pues ya habíamos visto algunos temas en químicas. Hablamos de precisamente del átomo, cómo los átomos se organizan entre sí para formar diferentes sustancias. Esta vez vamos a hablar cómo es la organización en la naturaleza, especialmente de los seres vivos, cómo se organizan para formar eh, complejidades mucho más amplias. Entonces, pasemos a la diapositiva. Entonces, les voy a mostrar la diapositiva. Bueno, eh, entonces partamos del hecho. Estamos definiendo qué es naturaleza. Pues el tema es los niveles de organización, obviamente. ¿El nivel de organización de qué? De los seres vivos. Entonces, porque obviamente estamos hablando de biología, entonces, digamos, nos vamos a limitar a ese concepto biológico de los seres vivos. Eh, digamos que todo está hecho de materia, pues la materia pues está constituida de átomos. La química estudia los átomos y las interacciones entre ellos. Sin embargo, pues la materia viva también está hecha de átomos. Entonces vamos a mirar cómo son esos niveles organizativos al interior de la materia viva. Bueno, entonces comenzamos precisamente con los átomos. Sí, los átomos, aquí tenemos pues un modelo atómico. Entonces ya sabemos que el átomo ha cambiado mucho eh, con el pasar del tiempo. A medida que ha transcurrido la historia, pues ha modificado la visión del átomo. Entonces, átomo pues significa precisamente indivisible. Significa indivisible. Sí, entonces pues tenemos aquí el átomo. Pues el primer concepto de átomo pues lo tenemos del Demócrito y Leucipo. Sí, por allá en la antigua Grecia. Demócrito y Leucipo. Dos griegos que pensaron el átomo por primera vez. De ahí nos viene la palabra griega átomo, que significa indivisible. Recuerden que la cuna de la humanidad, pues, del mundo occidental, lo podemos ubicar en Grecia. Pues Grecia es uno de los pueblos más antiguos que hay. Entonces, Demócrito y Leucipo. Eh, entonces ahí ubicamos, pues, el átomo. El átomo, pues, significa indivisible, constituye toda la materia. Hay una infinidad de átomos que se encuentran presentes en la tabla periódica, más o menos unos 118 átomos y más se están descubriendo nuevos. Pues hay átomos de radioactivos, entonces se están descubriendo muchos más. Bueno, entonces los átomos interactúan entre sí y se unen entre sí conformando moléculas. Las moléculas, pues, podemos decir de la molécula que la molécula es la mínima parte de una sustancia que puede conservar las propiedades físicas y químicas de la misma sustancia. Por ejemplo, tenemos el agua. Como les decía, el agua pues es una sustancia química por excelencia muy estudiada en amplitud. El agua pues está constituida de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno específicamente y uno de oxígeno. Tiene propiedades físicas muy particulares, por ejemplo, como que hierve a 100 grados centígrados y además también pues se congela a 0 grados centígrados. Si nosotros cogemos una pequeña gota de agua, igual va a conservar esas mismas cualidades del agua como tal. Si yo cojo una décima parte de esa gota de agua, igual sigue conservando sus propiedades químicas y físicas. Además, o sea, digamos que ¿cuál es el límite de eso? Pues digamos que es la molécula. La molécula es lo más pequeño que puede conservar todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia. Entonces las moléculas, hay muchos tipos de moléculas. En biología, digamos que eh,
Son, digamos que hay 4 biomoléculas muy importantes que son los carbohidratos. Ya habíamos visto en una clase pasada que los carbohidratos constituyen constituyen pues la célula y hacen parte pues activa de la conformación de los seres vivos. También tenemos los lípidos, muy importantes los lípidos. Recuerden que la membrana citoplasmática y la membrana nuclear, todas las membranas, especialmente la membrana celular, contiene mucho lípido. 2 capas de fosfolípidos y muchas proteínas. También tenemos las proteínas. Las proteínas son una especie de sustancia química, un tipo de molécula muy especial que, o sea, se definen como polímeros. ¿Sí? Los polímeros son combinaciones de moléculas mucho más simples. En este caso, pues las proteínas están constituidas de aminoácidos. ¿Sí? Los aminoácidos pues son estructuras muy simples y actúan pues digamos una metáfora muy interesante para entender lo que es una proteína. Es un tren donde cada vagón pues constituye un aminoácido. Hay aproximadamente 20 aminoácidos en la naturaleza y ellos se unen entre sí para formar sustancias nuevas. Entonces las proteínas son muy importantes en la naturaleza, especialmente los seres vivos. Están presentes en casi todos los sistemas de los seres vivos. Constituyen la sangre, constituyen el sistema inmunológico, constituyen el sistema locomotor, constituyen casi todos los sistemas, tienen presencia de proteínas. También tenemos los ácidos nucleicos, que se llaman así porque por primera vez se observaron en el núcleo de la célula. ¿Sí? Los ácidos nucleicos. Sabemos que hay 2 tipos de ácidos nucleicos que son, a saber, pues tenemos aquí el ADN y el ARN. El ARN. O sea, se puede decir de estos 2 ácidos nucleicos que están emparentados con los carbohidratos, pues tienen presente un azúcar ribosa, ¿sí? Depende del azúcar ribosa, pues así se van a llamar, ADN o ARN. Entonces, por ejemplo, si el azúcar ribosa que contiene el ácido nucleico es desoxi así ribosa, entonces se llamará ADN. Si solamente pues tiene azúcar ribosa, entonces se llamará ácido ribonucleico. Entonces se puede decir que los ácidos nucleicos son muy parecidos a las proteínas en el sentido de que forman polímeros también, ¿sí? Entonces las unidades que tienen los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos y nucleósidos. ¿Sí? Los nucleótidos y nucleósidos, ¿sí? Los nucleótidos pues son las unidades del ADN y los nucleósidos son las unidades del ARN. Digamos que el ADN tiene pues un nucleótido, casi siempre está compuesto de una azúcar ribosa, ¿sí? Tiene el azúcar ribosa, tiene una base nitrogenada, que hay 4 tipos de bases nitrogenadas distintos. Tiene también un grupo fosfato, ¿sí? Entonces eso es básicamente pues un nucleótido. Pues el nucleósido es muy parecido, pero en vez de, o sea, varía un poco en las bases nitrogenadas. Entonces en vez de timina ya tenemos uracilo. Entonces eso es una de las diferencias del ARN y el ADN. Bueno, entonces todas esas sustancias biomoléculas que componen la vida se unen entre sí y forman asociaciones complejas para constituir la célula. Ya la célula pues ya es la mínima unidad vital, ¿sí? Entonces lo vivo más pequeño es una célula. Entonces la célula
se dice que es la unidad vital, la unidad de vida, ¿sí? Hay seres que tienen de una sola célula y son unicelulares. Sí, hay seres de una sola célula. Toda célula es responsable de la función, de las funciones vitales. ¿Sí? Entonces, pues, eh, en parte las funciones de los órganos depende mucho del tipo de células que tenga. ¿Sí? Entonces, las funciones vitales, pues, dependen de la célula. Hay seres también que tienen combinaciones de células y serán pluricelulares. Esos pluricelulares pues también se organizan de diferentes formas, o sea, a veces forman complejidades muy intrincadas y otros pues son muy sencillos, o sea, simplemente son organismos coloniales porque forman colonias de un mismo tipo de célula. Tienen algún grado de diferenciación, un grado de especialización, pero no presentan esa diversidad de especialización que tienen los organismos pluricelulares. Bueno, entonces esa es la célula. La célula era la responsable de todas las funciones vitales en los seres vivos. Si no tenemos células, no estamos vivos, mejor dicho, morimos. O sea, cuando muere la célula, muere el ser vivo, muere el tejido. Entonces, hay veces que primero muere un tejido y luego muere pues el ser vivo. Aunque no obstante, pues un ser vivo puede tener tejido muerto y seguir viviendo. Por ejemplo, a veces pues la piel se recambia casi todos los días, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, pues las células de mismo tipo, juntas, conforman los tejidos con las mismas funciones y con un grado de especialización. Por ejemplo, aquí miramos las células musculares que tienen la función de la locomoción. Las células musculares son muy ricas en actina y miosina, son un tipo de biomoléculas proteínicas, son proteínas, y miosina. O sea, estas dos son proteínas, lo que le había comentado por ahí arriba, y son indispensables para la locomoción. Entonces, entonces los tejidos, pues no es el único tejido, también hay el tejido sanguíneo, hay una gran variedad de tejidos. En las plantas también, por ejemplo, tenemos que en las flores no tenemos el mismo tejido que en las hojas de las plantas y lo mismo en el tallo de las mismas plantas. ¿Sí? Entonces hay una variedad de tejidos. Además que hay plantas que tienen espinas y otras que no tienen espinas. Se dice que las espinas son hojas modificadas, ¿sí? Entonces adaptadas para ciertos ambientes. Bueno, entonces los tejidos se unen entre sí y varios tipos de tejidos conforman un órgano. Aquí miramos pues miramos un pulmón. El pulmón pues tiene venas, tiene alvéolos, y todo está hecho de diferentes tipos de tejido. Entonces un tejido obviamente muy liviano, muy contráctil para la función que tiene. O sea, dependiendo del órgano, pues así va a tener los tejidos que lo conforman. Entonces, muchos órganos entonces interactúan entre sí para formar entonces lo que son los sistemas. ¿Sí? Aquí mostramos un sistema circulatorio en miniatura. Vamos a ver, vamos a ampliarlo un poquito. Ahí tenemos el sistema circulatorio, vemos que hay tenemos el corazón, tenemos las venas, arterias, ahí está todo, incluso la sangre. O sea, es muy complejo. ¿Sí? Entonces, los sistemas tienen funciones, tienen objetivos muy definidos. Sin embargo, eso no le impide realizar varias tareas. Por ejemplo, el sistema circulatorio, lo indispensable del sistema circulatorio es que mantenga la sangre circulando. Sin embargo, pues el sistema circulatorio cumple otras funciones. Por ejemplo, en la sangre hay muchas hormonas. El sistema endocrino verte sus hormonas a la sangre y la sangre pues transporta esas señales bioquímicas a las células dianas donde va a funcionar esa hormona. Tenemos también, por ejemplo, que la sangre también tiene la función de oxigenar, digamos, el sistema locomotor.
y todos los tipos de células del organismo. Entonces, hay muchas funciones, aunque la función principal sea la de hacer circular la sangre. Bueno, entonces los sistemas interactúan entre sí para formar entonces organismos vivos. Organismos vivos, ya saben ya, pues los organismos vivos tienen características, ¿sí? Y muchos organismos vivos constituyen especies. O sea, si son del mismo tipo, constituyen especies, y las especies tienen una característica muy particular, que es que se pueden reproducir entre ellas y tienen descendencia fértil. Generalmente las especies pues interactúan y forman poblaciones, ¿sí? Entonces es muy diferente una población a la especie, porque la especie incluso puede tener más, o sea, más alcance geográficamente. Entonces digamos que una misma especie, por ejemplo, pongamos por ejemplo los pingüinos. Los pingüinos, pues tenemos pingüinos en el polo sur y en el polo norte. No obstante, pues las poblaciones puede que sean diferentes. O sea, el concepto de población está especialmente ligado a lo que es la geografía, ¿sí? Entonces, mientras que el de especies es mucho más amplio. El de especies es mucho más amplio y tiene que ver con organismos del mismo tipo, o sea, que pueden reproducirse entre sí y producir descendencia fértil. Bueno, entonces los organismos interactúan entre sí para formar ecosistemas, entonces, mire, aquí tenemos un ecosistema, lo voy a ampliar también. Entonces, hay varios tipos de ecosistemas. Los ecosistemas, pues ya, como dice la palabra, son sistemas muy complejos, donde interactúan varios tipos de poblaciones, especies, organismos, ¿sí? O sea, digamos que los ecosistemas son muy importantes, no tienen una sola función, son muy indispensables en la naturaleza. O sea, las funciones de ellos es como mantener la naturaleza, mantener pues la biosfera. Entonces vemos que, o sea, si no hay árboles, pues la tierra se erosiona muy fácil, ¿sí? Entonces vemos que si a la orilla de los ríos no hay árboles, además que se erosiona, también se puede secar el río. Vemos que sin los nevados no es posible que se formen los ríos. Vemos que sin los páramos no es posible que se formen también los ríos. Entonces vemos que la sabana también pues son importantes, porque, o sea, tienen, digamos que son un sistema de amortiguamiento de todos esos sistemas. Entonces, bueno, entonces digamos que los sistemas interactúan entre sí, pues los sistemas tienen una limitación geográfica, casi siempre, ¿sí? Está limitado por la geografía y además por el clima y todo eso. Entonces todo influye en la forma de los ecosistemas. Por lo menos no es lo mismo, no es igual la vegetación, por ejemplo, de un país norteño a un país que vive sobre el Ecuador. Por ejemplo, acá en Colombia pues tenemos mucha vegetación, tenemos los pisos térmicos, que eso hace posible una variedad de ecosistemas, y de ahí la biodiversidad que hay acá en Colombia. Tenemos páramos, tenemos valles, tenemos mares, tenemos también desiertos, tenemos selva, tenemos también pues las altas montañas, sabanas de montaña. Entonces hay una gran cantidad de ecosistemas que están ligados pues a la geografía. La geografía y el clima marcan mucho el ecosistema. Por ejemplo, en las zonas de tierra caliente no crece la misma vegetación que en las zonas de tierra fría. Igual que los animales de tierra caliente pues tienen menos pelo, menos vellosidad que los animales de tierra fría. Entonces son cosas a tener en cuenta. Esos son los ecosistemas. Bueno, hablando de la célula, pues ya sabemos que básicamente, retomando lo de la célula, hay dos tipos de células: las procariotas, ya eso lo habíamos visto en algún lado, las procariotas y las eucariotas. Las eucariotas básicamente son aquellas que tienen un núcleo visible. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos una célula epitelial que yo les muestro aquí.
Aquí vemos la célula epitelial, se la alcanza a mirar, se la alcanza a apreciar el núcleo desde acá. Mira, aquí voy a tratar de señalar. Aquí miramos núcleo por aquí. Y todo esto que voy a delimitar aquí, esto es la célula. ¿Sí? Tiene una membrana, obviamente. Ya habíamos visto la función de la membrana. La función de la membrana es delimitar la célula del espacio exterior y además permitir selectivamente pues la entrada de ciertas sustancias que son indispensables para la célula. Bueno, y esos punticos que miramos aquí, esos punticos son bacterias. Mire que ahí se miran los punticos morados, esos punticos morados son bacterias, ¿sí? Son diferentes incluso en tamaño. Mire, estos rosaditos acá son células eucariotas y las procariotas son esos punticos morados, no se alcanza a ver. La verdad, pues si uno por mucho que amplíe la foto, no alcanza a ver un núcleo de esas células procariotas, ¿sí? Entonces, además que son más pequeñas, pues no tienen un núcleo definido, o sea, no lo puedo ver y decir aquí está. Entonces, por esa razón son procariotas. Esas son las procariotas. Bueno, entonces, eso en cuanto a la explicación de los niveles de organización. Entonces pasaría a explicarles en qué consiste el trabajo. Básicamente, lo que toca que hacer es una actividad, básicamente, producto de este video. Esta es la guía, yo no voy a dejarle guía adicional, sino solamente el video. Hay que mirar el video. Entonces, dentro del mismo video voy a dejar un documental, un fragmento de un documental, por ahí 30 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con el documental? Bueno, lo que hay que hacer es mirarlo, obviamente, entonces en primera medida, mirar el documental y hacer un video. Ese es el producto que me van a entregar a mí. Un video, bueno, como primera medida. Si no pueden hacer el video, entonces hacen un trabajo escrito, bien sea a computador o a mano. Entonces me lo envían a mi correo. Pues yo voy a hacer lo posible de dejarle, pues, en la descripción de este video voy a dejar todos los datos, incluso la rúbrica, cómo se va a calificar. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, ¿qué hay que responder en el video? Bueno, entonces ya yo les hablé de lo que son los ecosistemas, qué factores afectan el ecosistema. Entonces ustedes van a observar el video y van a mirar precisamente cuáles son los factores que afectan ese ecosistema. Cuando me refiero a factores, por ejemplo, factores físicos, puede ser la lluvia. Entonces usted mire si llueve mucho ahí en ese lugar. Puede ser la temperatura, pues no podemos mirarlo así, pero obviamente si usted ve nieve ya sabe que eso está frío. O si ve bastante neblina, usted obviamente puede concluir que eso está frío, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el clima de ese lugar? ¿Sí? ¿Qué factores influyen? Todo eso, los factores externos que le llaman factores físicos, factores ambientales, factores climáticos, ¿sí? Si hay montañas, o sea, entonces todo eso tiene que mirarlo, entonces, o sea, ¿cuáles son esos factores que afectan? Listo, esa sería la primera medida. Segundo, entonces se van a fijar mucho en el ecosistema, o sea, qué relaciones hay entre los organismos que conviven ahí en ese ecosistema. Sí, me refiero a relaciones, por ejemplo, si hay depredación, si en cambio se colabora mucho, no obstante, pues no se colaboran ni hay depredación, pero entonces hay competencia por ciertos recursos. Por ejemplo, puede ser el pasto, por ejemplo, hay ciertos organismos que compiten por el pasto, o ciertos recursos que estén limitados. Entonces eso sería lo segundo, observar el ecosistema y describirlo y mirar las relaciones que hay adentro del ecosistema. Tercero, pues mirar las poblaciones, describir qué poblaciones observan dentro de ese ecosistema y cómo interactúan entre ellos. Como cuarto punto y último sería, por ejemplo, estar atento, digamos, a las frases que no comprendan, a las palabras que no comprendan y buscarlas en el diccionario. Y listo, entonces hacen un video por ahí no más de unos 10 minutos, 5 minutos, por ahí 10 minutos es mucho. Entonces, 5 minutos, de 5 minutos a 10 minutos. Y si no pueden hacerlo, obviamente, pues ya saben, tienen la alternativa de hacer el trabajo escrito. No hay problema. Entonces, eso es en cuanto a eso. Entonces,
Ahorita pues les voy a mostrar el documental. El documental es este. Se llama Todo es un fragmento, del director Carlos Osuna. La página pues es RTC Play, ahí está el documental y varios documentales que voy a compartir. Lo miramos así, entonces es el capítulo 7 de competencias básicas familiar. Hay una pequeña sinopsis, una sugerencia de uso, un objetivo de aprendizaje. Todo eso lo pueden poner en el video que ustedes van a hacer para que les quede más bonito. Listo. Saben que, o sea, hay una rúbrica. Pues, o sea, si yo hago parte del trabajo, o sea, no es lo mismo a una persona que haga un trabajo bien hecho, bien pormenorizado, bien descrito, ¿sí? Eh, pero si hago, o sea, hago un 70% del trabajo, ¿qué nota tengo? Pues ahí en la rúbrica les voy a decir. Entonces, atentos a la rúbrica. ¿Dónde voy a dejar la rúbrica? La voy a dejar en la descripción de este video. Si lo publico en Facebook, ya sabes que la descripción está arriba. Si lo publico en YouTube, generalmente las descripciones de los videos de YouTube están debajo, ¿sí? Debajo del video. Y ahí dice algo donde dice mostrar más. Le dan ahí y enseguida les da toda la leyenda. Bueno, no los entretengo más y les comparto el video. Bueno, vamos a ver.
pues como por acá de pronto somos olvidados del gobierno y de todo el mundo, vivimos en medio de la violencia en mi pueblo, Miraflor. Aquí primero hubo guerrillas, luego hubieron paramilitares. Fuera de eso, la gente de la misma región durante mucho tiempo pues fueron violentos, hubo mucho muerto, mucho herido. Yo recolectaba basura aquí en el municipio de aquí de Piamonte, específicamente en nuestro corregimiento Miraflor. La volqueta que estaba trabajando era una volqueta muy vieja, ya se le había caído las estribas donde se sube el chofer. Entonces yo no me di cuenta, como eso era mañanita, todavía oscuro. Entonces a lo que arrancó yo me cogí el espejo y pegué el brinco, mandé el pie y ya no había tenido la estriba, entonces me pasé. Y lo cual ahí me cogió, que aquí tengo la muestra, que esta pierna por milagro me la volvieron a reparar y puedo medio caminar. Porque toda esta carne, toda la carne, esta no es mía. Entonces toda la carne aquí, porque la carne mía quedó totalmente destruida, molida, esa carne la arrancaron, la botaron. El hueso también quedó molido, el hueso que tengo aquí es un plástico que tiene un nombre, pero yo no me recuerdo. El médico me dijo cómo llamaba el pedazo de hueso ese, digamos, pero es un pedazo de plástico, para mí es un pedazo de plástico. Y pues sí, no, gracias a Dios, yo camino y porque no puedo trabajar, digamos, hacer fuerza.
Como nosotros antepasados no sufríamos de peces ni de cacería, todo. Nosotros apenas comprábamos era la sal, ni panela no comprábamos, ni arroz, nada eso. No es como este tiempo. Este tiempo, pues, si para comer carne toca es buscar carne de res, porque ya no hay nada de pescado ni de cacería. Ya la gente juventud, eso ya los papás, uno mismo, pues por educarlos, los pone a las escuelas, después ya van a los colegios o a la universidad, y entonces ellos dejan las costumbres de nosotros. Ellos ya se vuelven como colonos todos españoles. Toma de Ijaje, pues, ese es el de todos los inganos, pero ahora ya se están acabando. Ya el toma de Ijaje, ya esas costumbres ya se va acabando, porque ya la juventud ya no quieren tomar guarapo, cerveza o aguardiente, eso nomás. Como nosotros decimos, señal que va a salir pescado, ¿no? Subienda de pescado. Entonces las mariposas adelantaban, mariposas salían por la orilla del río, eso así en fila, eso altísimo. Entonces los mayores decían, ahora sí va a salir pescado, van a salir el pescado, porque las mariposas son la señal que van a venir subiendo de pescar. Y verdad, eso ellos adelantaban y ya cuando ya llegaban los pescados, eso subían altísimo pescado anterior. Como nadie no molestaban en este tiempo, no dejan subir, por ahí le tapan con mallas, esas lagunas, por eso es tan escaso. Eso es lo que no salen el pescado. Ya, o por allá los toman al desperdicio.
Entonces es muy complicado. Entonces nos ha
las oportunidades que yo quisiera, pues la música como un estilo, digamos, que sea del urbano con la nueva, como estilo rap lento. Yeah. Nuevamente presentando, esto es el Renza, Miraflores, Cauca, oh na 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 na, yeah. Yeah. Y es que voy a un ritmo lento, digo siempre todo lo que presiento en mi alma. Hay lugares tan violentos, lugares tan violentos, mi alma no encuentra la calma, el sonido que nunca lo hay. Quisiera expresar, quisiera contar mi historia y nunca poderla callar, expresar. Mi alma siente fuego, fuego a la faz, me tiran, no siente nada de nada. Y es que quisiera contar, seguir contando historias siempre repetidas de mi memoria. Ay, ya, que va de un ritmo muy lento y baila, no te calles, sigue violento. Mi mundo es tan pequeño y siempre como hay, sentirme en un pensamiento de otra persona, hacer lo que mi corazón siempre reacciona a palabras que escribo. En mi memoria las consigo y siempre viene del vientre, como de tu vientre te saco tu mamá. Y así como estante, así lo hará, y siempre la memoria repetida está. Sonidos del bien, sonidos del que va, sonidos de todas las historias que están por contar, que nunca cambiarán. Y esto es el Renza y nada más, siguiendo para adelante hay que luchar. Y es que siempre quisiera explorar un mundo más allá, quisiera salir como y contar a todos los demás. Quisiera ser un poquito más diferente, sentirme así como tal piensa la gente. Y es que Bueno, jóvenes, como ven, pues ahí les dejo en pantalla el video, pues lo que le había comentado de la sinopsis, todo eso. Entonces ahí tienen, incluso lo pueden volver a ver ahí en esa página o aquí en el mismo video que les voy a dejar. Bueno, lo importante, ¿no? Ese video pues me lo pueden enviar, me envían el link, lo suben a YouTube, a cualquier plataforma, y me envían el link para yo mirarlo. Importante que se presenten en el video, también, o sea, me digan el curso, todos los datos, porque para saber a quién le estoy calificando. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y lo que se había dicho, entonces, primera pregunta, vuelvo a recordar, ¿sí? La primera, o sea, va a ser un video, o sea, contestando estas preguntas, o sea, como una especie de exposición. Primera pregunta, o sea, van a observar qué factores influyen en ese ecosistema. Por ejemplo,
factores físicos tales, van a observar si hay montañas, si hay quebradas, si, o sea, cómo es el clima. Obviamente que no estamos allá metidos en el video para saber si hace frío o hace calor, pero podemos mirar, por ejemplo, algunos, digamos, algo que nos oriente, por ejemplo, como la presencia de nieve, la presencia de ciertos árboles de tierra fría, la presencia de, o sea, de neblina. Todas esas cosas nos pueden orientar si hay montaña, si no hay montaña, si hay mucha lluvia, si no llueve en cambio. Entonces todo eso sería como los factores que influyen en ese ecosistema. Si hay vegetación, cómo es la vegetación, o sea, muy alta, muy grande, o muy baja, o solamente sabana, solamente abunda mucha hierba. Sí, entonces todo eso lo van a describir. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, entonces, que van a observar son, pues, digamos, las comunidades que están ahí, o sea, las comunidades, o sea, teniendo en cuenta lo que se les explicó, las comunidades y cómo, qué interacciones hay entre ellas. No me refiero a comunidades humanas, me refiero a comunidades de seres vivos, ¿sí? También van a observar las poblaciones, las especies, o sea, qué especies miraron ahí, si las pueden investigar, cuál es el nombre científico, todo en detalle. Y por último van a hacer como un mini diccionario de palabras desconocidas que ustedes no entiendan muy bien y las buscan en el diccionario y las dicen ahí, pues al menos 10. Y ese video me lo envían a mí, otra vez les repito, con el link. Aquí en la descripción del video, de este video, cuando lo pongan en YouTube, voy a dejar, o sea, a dónde me lo van a enviar, a qué correo. También, pues, la rúbrica, cómo le voy a calificar, entre otros detalles. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, feliz resto de día. Hasta luego, espero volverlos a ver muy pronto. Y bueno, gracias por la atención prestada.